Siempre nos decían que Colón se lanzó al abismo, o sea, se lanzó a un mar donde en un momento determinado iba a caer, porque la Tierra era cuadrada, no era redonda, ¿no? Sí. Sin embargo, usted está diciendo ahora que ya en ese momento, Sí. todo lo que es la intelectualidad, todo lo que es la ciencia, ya entendía que la Tierra era redonda. Y de hecho, los sabios de la corte de los reyes católicos estaban completamente en desacuerdo con el proyecto. Les parecía que era un desperdicio de recursos de una corona que tampoco estaba en ese momento tan abundante de recursos. Entonces Colón llega y zarpa hacia el oeste, porque ese espacio se lo habían dejado los portugueses casi que libre, para en las Islas Canarias, que la conquista de las Islas Canarias fue casi que contemporánea con la conquista y descubrimiento de América. Las Islas Canarias estaban en proceso de colonización. O sea, cuando Colón llega allí, ¿se la encuentra en poder de quién? Bueno, Canarias era una zona ocupada por tribus bereberes del norte de África, ¿okay? Pero ya había habido intentos por parte de normandos de ocupar las Islas Canarias, con permiso de la Corona de Castilla. Entonces, está en fase de conquista. Ya esas islas estaban siendo tomadas una por una por los castellanos, cuando Colón zarpa. Cuando Colón zarpa, esas islas ya algunas eran... Por eso es que él puede parar ahí. Por eso es que él puede parar ahí. Ahí supongo yo y Canarias se convirtió en un punto importante de paso para la ruta hacia las Américas. Hacia las Américas. Exactamente. ¿Qué sucede después? Bueno, llega por supuesto Colón, hace los 4 viajes y comienza esa exploración cotidiana de los castellanos hacia América. ¿Okay? Ya antes habían llegado a América, ya sabemos muy bien que los vikingos habían llegado a América, sabemos también que los vascos, los portugueses, incluso los ingleses se habían acercado a la costa de Canadá y han encontrado restos de tumbas de pescadores vascos, pescadores gallegos, pescadores portugueses en lo que hoy es Canadá. Pero ellos no sabían que estaban en un nuevo continente. Ellos pensaban que estaban en unas islas y punto. ¿Y esa gente regresaba? Muchas veces regresaban, muchas veces se quedaban ahí, tenían pequeñas chozas, etcétera, como hacen los pescadores, que cuando llegan a ciertas zonas establecen un pequeño... ¿Pero por qué nunca se ha hablado de lo que... Porque algún tesoro encontraron ahí, ¿por qué no se ha hablado de las cosas que esa gente regresaron a España? Se han encontrado tumbas, se han encontrado cruces, allí, se han encontrado en esa parte del Canadá. Por ejemplo, lo que hizo Colón de regresar a España, claro, con muestras de lo que había conquistado allí, o lo que había visto, lo que había encontrado, eso no lo hicieron los normandos, ni lo hicieron más nada. No. Entonces todo eso continúa, ¿verdad? Y a lo largo de todo el siglo XVI, la exploración de la América avanza, pero les repito, es muy importante, es una conquista castellana. Por ejemplo, en Venezuela hay una ciudad, Barcelona, que lógicamente uno pensará, bueno, eso lo fundó, es de un catalán. Juan de Orpín fue un señor que salió en los 1600, pero él casi que lo hace casi ilegalmente. No se concebía que eso era una cosa del reino español, sino era de la corona de Castilla. Uno lo ve eso muy simple cuando lo leen en la historia en 2 páginas, ¿no? Sí. Pero cuando se pone a pensar que todos estos eran aventureros, hasta cierto punto aventureros, cuando ellos llegaban a esos territorios los consideraban de ellos. Ahora, la inteligencia de Castilla, supongo yo que fue, es poder unir todas esas conquistas y darle al mundo la impresión o la realidad de que todo eso pertenecía a España. Sí. Bueno, porque cuando llegaba allí, aquel individuo decía, no, si yo llegué aquí, claro, esto no pertenece a Castilla, esto me pertenece a mí, yo me la jugué. Bueno, ahí hay otro mito, ¿no? Por ejemplo, la gente tiene la idea de que la conquista de América, en el caso de los castellanos o españoles, si queremos decirlo así, era una conquista o bien del Estado, mientras que en la conquista de los ingleses fue muy diferente. En realidad era una empresa mixta. El Estado daba las capitulaciones, o sea, el Estado otorgaba una licencia a que un privado o una persona privada fuera a avanzar como adelantado. El título ya lo dice todo, adelantado. Yo voy delante a ver qué pasa, a ver qué logro. Por supuesto, a buscar fortuna. El hidalgo, el segundón, el que era, usted sabe que existe en las familias nobles, el primogénito es el que tenía el derecho a la herencia, pero los segundones, los que venían después, no tenían derecho a nada porque se quería conservar la tierra unida. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos se dedicaban a la guerra o a la iglesia. O se hacían soldados de fortuna, o se iban a un convento o a una iglesia como clérigos. Entonces, todos estos hidalgos que venían de la Reconquista, que venían de haber luchado contra los moros, que venían estableciendo la fe cristiana, ¿verdad? Sintieron que eso era una continuación de lo que ellos estaban haciendo. Pedían estas capitulaciones con el objetivo, ¿qué? De obtener tierra, fortuna, gloria y ahí se lanzaron y llevar la fe. Varios barcos, no fue uno solo, claro, que se lanzó.
claro que sí. Vamos ya a irnos otra vez a Europa otra vez. La presencia de los abuelos de Carlos I, porque eso es lo más interesante, el famoso Carlos I de España y Carlos V de Alemania, ¿no? ¿Es correcto? Exactamente. Sí. Bueno, ahí háblanos un poco de eso para ya salir un poco de América y caer en esto. Claro que sí. Bueno, Carlos I, el primer rey de España, de nombre Carlos, y el quinto de Alemania o del Imperio Romano Germánico, Sacro Imperio Romano, como nos lo enseñaban en la escuela, es nieto por el lado materno de los reyes católicos. Su madre era Juana la Loca, hija de los reyes católicos, y su padre era Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano de Austria, o sea, emperador romano del Sacro Imperio Romano Germánico, y María de Borgoña. ¿Okay? Maximiliano de Austria era dueño del territorio que hoy sería la mayor parte del territorio que sería de Austria, ¿okay? Del país de Austria. Y María de Borgoña, hoy en día nosotros vimos Borgoña y pensamos en una región de Francia con muy buenos vinos, ¿verdad? Pero Borgoña en esa época era mucho más que eso. De hecho, Borgoña en el siglo XV había sido un rival de Francia que casi se convierte en un gran imperio, que era todo lo que es Holanda, Bélgica, Luxemburgo, buena parte de Francia, un pedazo de Alemania, casi todo ese terreno en el centro entre Francia y Alemania que llega hasta Suiza. Eso era Borgoña. Entonces era un reino muy rico y un reino fuerte rival de Francia. Pues bueno, María de Borgoña le deja buena parte de esos territorios a Carlos V. A Felipe, ¿no? O sea, Felipe. Claro, María de Borgoña, los territorios de los Países Bajos. Maximiliano de Austria, Austria. Isabel, Castilla. Y Fernando, Aragón. Entonces, y Aragón no era solamente ese pedazo de España. Aragón incluía las Islas Baleares, Cerdeña, Sicilia y el sur de Italia. Entonces tenemos ahí, en la figura de Carlos I de España, quinto de Alemania, tenemos un tremendo imperio en Europa. Y ahí es donde está el problema. O sea, él hereda. Él hereda todo esto. No conquista nada, él hereda todo esto. Claro, durante su reinado él seguirá conquistando territorios y conquista territorios en el norte de Italia, conquista territorios en lo que hoy es Francia, conquista territorios en Alemania. Y eso es parte de donde empieza el problema. Ahí empieza la grandeza verdaderamente de España con los reyes católicos, empieza con Carlos V o Carlos I, se hace aún mayor, pero ahí es que empieza el peligro. ¿Por qué? Porque Carlos quería convertirse en emperador del mundo y era una de las primeras personas que tenía la posibilidad. En ese momento, durante Carlos, el reinado de Carlos, se conquista el imperio de los aztecas, Cortés conquista el imperio azteca, Pizarro conquista el imperio inca, y entonces ahí verdaderamente empieza a crecer no solo las posesiones americanas, sino que empieza el chorro de metales preciosos a fluir hacia España. Lo hace a él mucho más rico. Y claro, y Carlos, vamos a estar claros en una cosa, Carlos nunca fue totalmente español. Carlos nació en... Tengo entendido que no hablaba ni español. Lo hablaba muy mal. Hablaba alemán. Lo hablaba con terrible acento. Él nació en Gante, en lo que hoy es Bélgica, ¿verdad? ¿Qué idioma hablaba él? Su idioma materno realmente era el francés, pero él hablaba el flamenco, o sea, el idioma de la región, y aprendió el español, pero aprendió, y estuvo muy poco tiempo en España durante su reinado. Él estuvo en España cuando lo nombran rey de España, él va y visita, y eso fue un problema porque no lo querían aceptar en España porque no hablaba español, porque... No, como solo español. No, y no lo querían aceptar. Y él va al final a retirarse y a morir en España en el monasterio de Yuste, como después haría su hijo Felipe II, que va a crear el Escorial y después se retira. Entonces, ese Carlos se pasó todo su reinado batallando contra los turcos en el Mediterráneo, batallando contra los protestantes, porque esa es la época cuando surge el protestantismo, con los territorios en América, batallando contra los franceses por el control de Italia. En fin, eso era guerra y guerra y guerra. ¿Y usted sabe qué es caro? Una guerra. Y él tenía guerra por todos lados, tratando de hacerse el dueño de Europa, y lo que logró fue que toda Europa se volviera en su contra. Y ahí es donde empiezan los problemas de España. Esa es la famosa frase de él que dice que sus territorios no se ponían jamás del sol. Eso es correcto, porque tenía territorios en las Américas, tenía territorios en Europa. No, prácticamente le daba la vuelta al globo. Y bueno, las Filipinas. Le faltó la Asia, ¿no? Claro, no, también tenía en Asia, porque tenía las Islas Filipinas, se llaman Filipinas por el rey Felipe. Oiga eso. Sí, y tenía también territorios en la India. Profesor, me faltan muchas cosas. Sí, Ojalá podamos adelantar algo, porque aquí yo hice un estudio esto bastante grande. Sí. El reinado de Felipe II. Sí. Felipe II, que es el hijo de Carlos, podríamos decir que es el verdadero primer rey español, porque no era un nacido en el exterior, nació en España,
se consideraba español, ese era su idioma, y no se consideraba ni rey de Castilla ni rey de Aragón. Eso eran sus territorios, obviamente, pero él se consideraba rey de España. Y él ¿Ya todo eso se le llamaba España? Sí, y además él reinaba, lo que pasa es que él reinaba con un sistema de consejos sobre las distintas regiones. Entonces él tenía un consejo de Castilla, un consejo de Aragón, un consejo de Indias, ¿verdad? Un consejo de Italia y un consejo de Flandes, que eran las provincias de los Países Bajos, ¿verdad? Y por supuesto, Para que el público entienda, esos consejos serían como en este momento los Estados Unidos tienen subsecretarías. Sí, como un gabinete. Subsecretaría para África, subsecretaría para América Latina, subsecretaría... Pensemos como un gabinete y sistema de virreyes. Es decir, el rey es la autoridad suprema, pero él tiene delegados. Y ese delegado lo nombraba virrey. Los virreyes. Virrey en México, virrey aquí, virrey allá. Claro, los primeros virreinatos en América son el virreinato de Nueva España, que es lo que hoy es México, ¿verdad? Y el virreinato del Perú. Esos son los dos primeros virreinatos. Ahora, este Felipe II, ¿qué tiempo dura? Porque la cosa religiosa lo abarca a él completamente. Claro. Y lo tira a un lado, se retira de todo. Sí. Bueno, primero, él tiene un reinado muy largo. Él reina desde 1556 hasta 1598. Es un reinado muy largo.